vamos a abordar un tema diferente de esto que estábamos hablando, que es este episodio de violencia que se ha vivido en la madrugada de Mar del Plata, el cuestionamiento al accionar de los efectores judiciales y policiales con relación a todo esto, para abordar un tema distinto que involucra una enorme cantidad de circunstancias. Hace unos días un artículo publicado en el diario El Confidencial, basado en los dichos de un economista estadounidense, decía que el 6.5 de inflación de Estados Unidos no podía explicarse solamente por la cuestión monetaria, el volumen de impresión de dólares que ha llevado adelante la Reserva Federal, sino por, entre otras cuestiones, el impacto que ha tenido el crecimiento del transporte marítimo en cuanto al valor del transporte de contenedores y la crisis que esto provoca. Buscando de este tema, encontré un interesantísimo trabajo del profesor en Innovación e e-Business Joule, Enrique Dans, que justamente está en línea para conversar con nosotros sobre estos temas. Enrique, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando con el sistema de transporte a nivel global? En particular, hace unos días un importador acá en Mar del Plata me contaba que costaba $3.000 traer un container desde China a la Argentina. Ese mismo container hoy estaría en el orden de los 15 a $20.000, dependiendo la ruta del barco que lo trae. Sí, efectivamente, lo que hemos visto es un problema que bueno, realmente se ha puesto de manifiesto con la pandemia, que la pandemia obligó a remodelar la cadena de suministro de muchas maneras, ¿no? De repente todos necesitábamos lo mismo, todos necesitábamos mascarillas, equipos de protección individual, etcétera, todo ello fabricado en China. Todo esto desplazó a muchas de las mercancías que habitualmente utilizábamos y provocó unos flujos de movimiento de containers y de barcos, etcétera, que desequilibraron completamente la cadena de suministro, ¿no? Y todo esto en el medio, pues con fábricas detenidas, con trabajadores en lockdown, en confinamiento, etcétera. Entonces, todos estos bruscos cambios en la demanda y todas estas restricciones lo que hicieron fue desencadenar una crisis que llevaba mucho tiempo anunciándose realmente, ¿no? Habíamos visto ya un poquito cuando el barco aquel de Evergreen se atascó en el canal de Suez, ¿no? Y ya provocó bastantes problemas, pero ya con la pandemia lo que ha ocurrido es una debacle completa. Un sistema completamente desequilibrado, simplemente porque está basado en sistemas que no son sostenibles, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo no sostenible de estos sistemas? Es decir, a ver, la transportación naviera mundial se consolida por primera vez con la aparición de las máquinas a vapor. Hay una situación allí que comienza a finales o mediados del siglo XVIII, se expande durante el siglo XIX, tiene un pico muy grande a inicios del siglo XX, inclusive la transportación marítima con los grandes cruceros, los grandes barcos y demás, que era casi exclusiva, pero vuelve a tener como una tercera ola, digamos, a partir de la consolidación de China como gran factoría global. Esta circunstancia de pandemia y este contexto marcó el fin de ese modelo de transportación global. No, lo que ha hecho es que se le vean las costuras realmente. O sea, ¿sería sostenible? Pues sí, el problema es que no es sostenible por sí mismo. Es decir, estamos utilizando una cadena de suministro global que simplemente fue creciendo, pues poniendo más barcos encima y pues estandarizando un elemento que es el container, ¿no? El container se convirtió en una unidad como el bit en Internet, ¿no? En una unidad estandarizada que podíamos transportar, etcétera, pero nunca se hizo una mejora de esos elementos de la cadena de suministro, simplemente se fueron apilando unos encima de otros, se fueron haciendo los barcos más grandes, etcétera. Con esto llegó una paradoja, y es que utilizábamos la cadena de suministro para cosas absolutamente absurdas. O sea, para llevarnos determinados productos de un lado al otro del mundo que se podían obtener mucho mejor o con mucha más lógica en el mismo lado del mundo, en el mismo país, ¿no? O sea, con las paradojas que todo esto conllevaba, que te podía salir pues mucho más barato producir productos en países con bajos costos laborales unitarios
que producirlos en tu propio país, ¿no? Entonces, pues este tipo de cuestiones al final las hemos intentado arreglar poniendo más ineficiencias encima de las anteriores, ¿no? Y hemos llegado a un punto en el que realmente los operadores logísticos se encuentran con que los trabajadores no quieren trabajar, por ejemplo. O sea, a nadie le gusta ser estibador en un puerto. Es un trabajo muy poco deseable. A nadie le gusta ser conductor de un camión. Ser camionero es algo que está completamente en crisis. La mayor parte de los camioneros están próximos a su edad de jubilación y nadie quiere dedicarse a esa profesión, porque además se prevé que lo siguiente va a ser que los vehículos sean autónomos, ¿no? Y no necesiten un conductor. Entonces, realmente tenemos una cadena de suministro apoyada en trabajadores que llevan mucho tiempo avisando de que esto no es escalable, no puede seguir escalando, y basada en tecnologías no solo obsoletas, sino además seguramente muy contaminantes, la gran mayoría, ¿no? Claro. Ahora, este tema al respecto de que la gente no quiere ser estibador o no quiere ser camionero, es básicamente un tema de la sociedad europea, de la sociedad estadounidense, o está extendido a otras sociedades que pudieran no tener, digamos, el estándar económico de estas. Bueno, lo que vemos es que determinadas personas de sociedades que efectivamente tienen un nivel de tolerancia pues, todavía más bajo, pues son los que se quedan con la mayor parte de sus puestos de trabajo. En la mayor parte de los puertos estadounidenses los estibadores son inmigrantes, ¿no? Trabajan en condiciones en las que el americano medio no quiere trabajar, ¿no? Entonces nos empezamos a encontrar con este tipo de cuestiones, una cadena de suministro apoyada en un eslabón muy débil, en un eslabón que trabaja con unos estándares de trabajo que seguramente en muchas sociedades desarrolladas pues no se aceptan, no se ven como aceptables, y esto hace que te cueste mucho incorporar trabajadores, lógicamente. También ahí hay un factor, ¿no? Con las tripulaciones de los barcos, digamos, en 2020 hubo tripulaciones que quedaron muchísimos meses sobre los barcos sin poder bajar a puerto. Tripulaciones o los propios contenedores, que cuando contenían productos perecederos, en muchos casos se quedaron dando vueltas fuera del puerto porque no se podían descargar, porque había los slots de descarga estaban copados por productos que eran mucho más necesarios por culpa de la pandemia, ¿no? Entonces, pues lo que se construyó fue un backlog enorme, una gran cantidad de productos en espera, muchos de los cuales cuando llegaron a su destino estaban arruinados directamente, ¿no? Y en muchos casos esto lo que ha generado es un montón de problemas, de ineficiencias que han hecho, por ejemplo, que a la compañía logísticamente más importante del mundo, posiblemente, que puede ser Amazon, ¿no? El que vende de todo en todas partes y le da exactamente igual porque la cadena logística se la monta él, ¿qué ha hecho? Pues empezar a fabricar sus propios contenedores, que es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, estamos volviendo a duplicar o a triplicar unas ineficiencias para conseguir salir del paso, pero en realidad no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es reinventar la cadena logística para hacerla, primero, mucho más automatizada, mucho más dependiente de la tecnología y no tanto de trabajadores en situaciones precarias, y mucho más lógica. O sea, hay cosas que simplemente no tiene sentido transportar de un lado al otro del mundo, por mucho que el coste en origen sea más bajo. Claro. Esto implicaría un debate a nivel global y una reconfiguración de los criterios. Bueno, en este sentido, todavía no se anunció, pero Europa tiene en ciernes un anuncio con un fondo de relocalización de industrias en el orden de los 750.000 millones de euros con el objetivo de cortar la dependencia con China. Sí, lógicamente es otro problema que estamos teniendo es por ejemplo, la crisis de los chips, ¿no? O sea, la crisis de los chips es algo que hace que se vean todas las ineficiencias en las que hemos incurrido, y estamos dependiendo, en el caso de los chips, de unas piezas que se fabrican pues, en sitios que no son... Hombre, Corea es bastante estable, Corea del Sur, pero Taiwán no está en la situación más estable del mundo. Seguramente estamos hablando de un territorio en disputa que en algún momento a lo mejor China quiere incorporar, y que seguramente si decide hacerlo, uno de los grandes factores será hacerse con las máquinas de última generación de impresión de chips mediante litografía extrema, ¿no? Litografía ultravioleta extrema, que Estados Unidos se niega a venderle o presiona a sus socios comerciales para que no le vendan a China, ¿no? Entonces estamos en un problema bastante importante, por un lado de geopolítico y por otro de sostenibilidad. O sea, la cadena de suministro es uno de los principales factores de producción de CO2, de
dióxido de carbono, claro. y hay una presión importante cada vez mayor para descarbonizar esa cadena de suministros. Se está hablando incluso de volver a la vela, de que los grandes cargueros lleven velas enormes que los propulsen para evitar que utilicen el fuel absolutamente de baja calidad que utilizan en este momento. Bueno, de hecho ya creo que hay barcos funcionando con velas construidas de última tecnología, ¿no? Por ahora no ha pasado, digamos, de la etapa experimental, pero algo de eso está en marcha. Sí, se están trabajando bastante en este tema. Los nórdicos están trabajando también en barcos eléctricos, que es algo bastante curioso porque, hombre, realmente por ahora la tecnología eléctrica funciona muy bien pues para un auto, etcétera, pero cuando necesitas una gran potencia, pues lo que necesitas en baterías es un peso muy importante a desplazar, pero sí se está trabajando en ese tipo de temas, como bien comentabas, también en las velas y en otros barcos sin tripulación para hacerlos más eficientes, en barcos autónomos. Hay bastante desarrollo hecho en ese sentido y lo que falta es escalarlo. Sí, claro, claro. Enrique, muchas gracias por todo lo que nos ha aportado, que tenga una muy buena jornada, muy amable. Muchas gracias a vosotros por el interés. Encantado. Bueno, a quien escucharon es a Enrique Danz, es profesor de innovación en ESB Joule y viene trabajando justamente sobre estos temas.